Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, porque podemos estar delante de ti, de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos has traído, Señor, hasta aquí. Hasta aquí nos has ayudado, gracias, Señor. Estamos en deuda contigo y pedimos, Señor, que nos sigas guiando. Este año, Señor, tú nos has prometido que nos vas a enseñar a caminar, Señor, en tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente estar sintonizados, conectados con tu espíritu. Que podamos oír, Señor, tu voz a través de tu palabra, a través de sueños, a través de visiones, a través de las circunstancias. Que podamos entender tus propósitos a través de la predicación, a través de la profecía, a través de los niños, a través de la naturaleza, Señor. ¿De cuántas formas, Señor, tú nos quieres hablar? Ayúdanos, Señor, a discernir, a entender tu voluntad y los tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el mensaje de esta mañana lo he titulado Jesús entra en Jerusalén. Como ustedes saben, ¿verdad? Esta semana en muchas partes, ¿verdad?, se celebra lo que es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, vamos a meditar en este acontecimiento tan importante. No sabemos exactamente si fue en esta fecha, porque ustedes saben, ¿verdad?, que como el calendario se movió, pues muchas de las cosas que se suponen que sucedieron en cierta fecha, realmente no fue así. Pero lo importante es que tenemos que hacer notorio los pasos, los momentos, las situaciones que están en el Evangelio y que nos traen bendición a nuestra vida. Bueno, entonces, déjenme ver si tengo aquí. Ok, ahí está. Bueno, vamos a ver que en Zacarías 9:9, el profeta trajo esta profecía. Él puso esto: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cuántos años profetizó Zacarías antes de que sucediera esto? 520 años. Supongamos, ¿verdad?, que mi hermano Jonathan, ¿verdad?, ya lo estoy ahorita declarando profeta, ¿verdad?, como ejemplo, que él trae una profecía, que en el año 2525 va a suceder algo que está en los planes de Dios. Imagínense, habría que esperar a llegar al 2525 para que esto sucediera. Se nos hace fácil decir 520 años. Se nos hace fácil decirlo. Pero la verdad, ¿cuántas generaciones serán estos años? Si cada generación más o menos son 40 años, imagínense, como 12 generaciones. Y esto es, ¿verdad?, porque Dios, sus planes son eternos. Y Él, ¿verdad?, desde que Adán y Eva cayeron, Él tenía un plan de salvación para toda la humanidad.
Entonces, aquí el Señor está profetizando a través de Zacarías que vendría un rey. Fíjense que los profetas de Dios son diferentes a los profetas del mundo. Porque un profeta del mundo trae una profecía y dice, yo lo dije antes de que sucediera. ¿A quién está tratando de exaltar? A sí mismo. Pero los profetas de Dios son la boca de Dios, profetizan en nombre de Dios. Y lo que dicen, ¿verdad? No es para jactarse, sino para que se sepa lo que va a suceder. Curioso, ¿verdad? Los reyes, ¿cómo entraban a tomar posesión? Pues tal vez en caballos, con un gran séquito, tal vez un ejército que los estaba escoltando, ¿verdad? Vestidos con ropas reales, ¿verdad? Les iban a poner una corona, con todo el esplendor, toda la gloria, todo el orgullo que se le tiene que dar a un rey en este mundo. Pero Dios hace las cosas siempre diferentes. Y su rey, el rey del universo, dice, va a llegar a ti, Jerusalén, humilde. Sencillo, tranquilo, montado en un burrito. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente. Días antes, nuestro Señor Jesucristo, ¿ya cambió? No, ¿verdad? Aquí. Ahí está. Días antes, nuestro Señor Jesucristo había regresado a Betania. ¿Por qué regresó Él? Bueno, estamos en San Juan 11, del 1 al 17. Y me gustaría que una persona que tenga la versión Reina Valera nos pudiera leer esa porción. No sé si me lo puedes leer, Betty, o tú. ¿Sí? Bueno. Ok, no te preocupes. San Juan, capítulo 11, versículos 1 al 17. ¿Verdad? ¿Por qué quiero que se lea? Bueno, para que realmente las personas que no tienen la Biblia en este momento, las personas que lo están viendo por internet, puedan saber de qué estamos hablando. ¿Sí? A ver, perdone, voy a darle lugar a Betty. ¿O usted, hermano? Sí. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también vosotros para que muramos con él. Hasta el 17, ¿verdad? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días de Lázaro estaba en el sepulcro. Gloria a Dios. Muchas gracias, Michelle. Ok, bueno. Entonces, en este pasaje vemos
estos acontecimientos que sucedieron antes que Jesús entrara en Jerusalén. Y bueno, él tenía una familia que quería muchísimo, ¿verdad? Lázaro, María y Marta. Y le avisaron, ven rápido, porque aquel que amas está enfermo. ¿Y qué pensarías tú de un amigo que le mandas un recado y le dices, ven urgentemente porque estoy enfermo o mi hermano está enfermo? Si es tu amigo, de inmediato se hubiera movido, ¿no? Pero dice la palabra que el Señor se tardó, hasta hizo más tiempo. Y después le dijo a sus discípulos, Lázaro se durmió, está dormido. Hablando de que entre los cristianos no hay muerte. Si nosotros realmente somos hijos de Dios, una vez que dejemos este mundo, vamos a dormir porque vamos a resucitar a la gloria del Padre, a la gloria de Jesucristo, cuando venga la resurrección de los muertos. Amén. Vamos a resucitar. Sin embargo, el Señor Jesucristo, ¿a qué se estaba refiriendo? Que Lázaro ya había muerto. Y como ellos no comprendieron, entonces el Señor Jesucristo les explicó claramente, Lázaro murió. Y me alegro que no hayan estado ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito. A veces pensamos que las cosas malas o negativas que nos suceden es porque Dios no nos ama. Es porque Dios la trae contra nosotros. ¿Por qué tendría que morir Lázaro? Si era un creyente, era un amigo de Jesús, ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué tendrían que sufrir Marta y María? Muchas cosas que nos suceden no las entendemos al momento, pero quiero decirles, Dios siempre tiene un buen propósito, porque dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. ¿Cuántos hay aquí que aman a Dios? Bueno, todas las cosas que tú consideras o que a veces yo considero que son malas, realmente no son malas. Es parte de los planes de Dios. Y así es que llega el Señor Jesucristo a Betania después de 4 días y encuentra que su amigo ya había muerto. Vamos a ver la siguiente parte de esta historia. Versículos 35 al 54, ¿verdad? Dice en el versículo 35 que Jesucristo lloró con Marta y con María. Jesús es alguien que ama. Jesús es alguien que sufre contigo. Y a lo mejor alguien puede decir, bueno, si no quería que sufrieran, ¿por qué permitió que se muriera? Quiero decirte que en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, en medio de tu prueba, ahí está Jesús contigo. Y entonces, ¿por qué no respondes, Señor? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me sacas de este problema ya? Porque Él quiere glorificarse. Más aún, ¿verdad? Más. ¿Por qué Dios busca la gloria? Porque Él la merece. No es porque Él sea orgulloso y soberbio, sino porque Él es digno. Él nos dio la vida, Él nos da la salud, Él nos da todas las cosas, y si en un momento dado nos las retira, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enojar con Él? ¿Vamos a maldecirlo? ¿Las cosas eran nuestras antes de que Él nos las diera? No, todo es suyo. Todo es suyo, hermanos. Y debemos vivir una vida agradecida a pesar de cualquier circunstancia que pueda sucedernos. Porque yo quiero decirte una cosa. Aunque tú estés llorando y aunque tú estés sufriendo y aunque te esté pasando lo que te esté pasando, Jesús no te ha abandonado. Él sufre contigo. Te voy a poner un ejemplo del mundo. Suponte que tú como padre o madre tienes que castigar a tu hijo y lo surtes bonito,
¿verdad? Yo me acuerdo de mi papá, ¿verdad? La única vez que me pegó, ¿verdad? Me pegó con un cinturón, pero sí estaba yo bailando, ¿verdad? Bailando y llorando, y me lo tenía bien merecido. ¿Cómo crees que se sentiría un padre o una madre después de haber castigado a su hijo? ¿Cómo crees que se sentirá? Y qué bueno, se lo merecía. Y cuidado y me azota porque te voy a dar más. A lo mejor lo dice de palabra, pero cada vez que castigamos a un hijo, después nos duele. Y a veces hasta vamos y nos arrepentimos. Hijo, perdóname, me pasé, ¿verdad? Te dije algo que no debía, hice algo que no debía. Pero ¿qué sería de nuestros hijos si no los hubiéramos disciplinado? Estarían perdidos. Y sabes una cosa, aunque el Señor Jesucristo permiten que haya disciplinas en nosotros, Él no nos abandona y Él sufre con nosotros. Muchas veces los padres, ¿verdad? Yo recuerdo de mamá, ¿verdad? Que ya después de que estábamos llorando mucho rato, ya venía y nos secaba las lagrimitas, ¿verdad? Y ya nos decía, mira hijo, pero no lo vuelvas a hacer. Ya qué bonito se sentía, ¿verdad? Cuando viene la mamá o el papá y nuevamente te refrendan su amor. Hiciste algo malo, sí, pero el amor no se ha acabado. No has dejado de ser su hijo. No te está rechazando ni te está botando al mundo. Era necesaria la disciplina. Era necesario pasar por esa prueba. Y bueno, en el versículos 37 al 39, viene el Señor Jesús a la tumba y ya antes le habían reclamado Marta y María, Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. ¿Qué reclamo? Te tardaste, tú eras nuestro amigo, yo confiaba en ti, no llegaste al tiempo, él no hubiera muerto. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que va a resucitar cuando venga el tiempo de la resurrección, en tu segunda venida, sí. No. Tu hermano va a resucitar. Pero ellas no lo entendieron en ese momento. Y el Señor le dice, ¿dónde le pusieron? Ven, lo llevaron ahí donde estaba la tumba. Y estando, ¿verdad? Allí al pie de la tumba nuevamente nuestro Señor se conmueve. No eran lágrimas de cocodrilo, eran lágrimas sinceras. Porque quiero decirles una cosa, Dios nos ama y Dios sufre con nosotros. Y aunque a veces, ¿verdad? Estamos nosotros sufriendo a causa de nuestro pecado, eso no significa que Dios nos ha abandonado. Dios siempre va a estar con nosotros. Y luego, el Señor Jesucristo ahora dice, muevan la piedra. Pero Señor, ya huele. Tiene 4 días que se murió. Ya huele. Y normalmente, ¿verdad? Cuando una persona muere de enfermedad, hasta se echa a perder más rápido. Depende del clima, ¿verdad? También de los tratamientos que le hagan, pero ellas ya sabían que ya estaba mal. Y el Señor le dijo, no te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Y aquí tenemos otra lección muy importante. No importa cuán difíciles estén las circunstancias, hermana, hermano. Aunque ya se haya muerto tu sueño o se haya muerto lo que tú pensabas que se iba a conseguir. No importa. El Señor Jesucristo tiene el poder de resucitar, lo que sea. Pero ¿cuál es la condición que nos pide? No te digo que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y este es un punto importantísimo, porque en tu vida tienes que vivir para crecer en fe, porque la fe te va a salvar. Y algún día vas a necesitar. La fe es como
como una cuenta, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, como una cuenta de poder que hay en tu vida. Y si tú tienes fe suficiente, cuando tú necesites un milagro, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. A veces Dios los hace, ¿verdad? Por misericordia, aún con nuestra poquita fe. Pero el Señor quiere que nosotros vivamos haciendo crecer nuestra fe. ¿Cómo vamos a hacer crecer nuestra fe? Tenemos que estar al lado de Él. Tenemos que leer su palabra. Tenemos que buscarle a Él. Tenemos que interpretar la vida conforme a su palabra. Si prosperas gracias a Él. Si en un momento dado te sucede algo infortunado, también es gracias a Él. Entonces, cuando nosotros empezamos a interpretar toda nuestra vida y seguir el camino de nuestro Señor, nuestra vida va creciendo en fe. Y cuando tú necesites un milagro, va a suceder. Va a suceder. Y Lázaro fue resucitado. Antes el Señor Jesús oró, ¿verdad? Y dijo, Padre, ¿verdad? Yo sé que tú siempre me escuchas. Pero todo esto, ¿verdad? Lo digo por la gente que está aquí, para que ellos crean. Dios te va a usar para hacer milagros. Ve tus manos, mira tus manos, ¿verdad? Mira tus manos, deja lo que estás haciendo, mira tus manos. Bueno, esas manos, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, esas manos que tú tienes, son las manos que Dios va a usar para hacer sus milagros. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Estas señales seguirán a los que creen. Y tú en el nombre de Jesús tienes autoridad. ¿Y qué es lo que te hace falta? Crecer en fe. Que cuando veas un enfermo, ponga las manos y Dios obre, sanándole. Así es que el Señor Jesucristo le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Verdad? Primero que hicieron, removieron la piedra. A veces hay cosas que interfieren con nuestra fe, son piedras. Hay que identificar qué piedras están quitándonos la fe. ¿Sabes que la fe nos hace mantenernos limpios delante de Dios? Si hay un pecado oculto, tal vez es una piedra que está ahí, que no se ha movido. Y como no se ha movido, no ocurre el milagro. Así es que tenemos que identificar. Tal vez son las filosofías que tienes en la cabeza, que no te permiten. Tal vez es la concepción de este mundo, ¿verdad? Porque este mundo es incrédulo. ¿Este mundo en qué cree? En el esfuerzo humano, en el poder humano, ¿verdad? O el poder de la mente. A final de cuentas, son poderes que están supuestamente en el ser humano. Pero cuando nosotros creemos en Dios, cuando creemos en su poder, entonces suceden las cosas. Gloria a Dios. Así es que el Señor Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y salió. ¿Cómo salió? Pues salió atado. Estaba todo vendado. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por la fe en Cristo Jesús, Él nos resucitó. Levántate de entre los muertos. Levántate. Es por su sangre preciosa que somos limpiados. Y así es que sale Lázaro, ¿verdad? Y después el Señor que dice, quítenle las vendas. ¿Y sabes de qué habla esto? Que muchas veces nosotros, aunque hemos venido a Cristo Jesús y tenemos conocimiento de la palabra de Dios, todavía tenemos vendas que nos impiden movernos. ¿Ya nos resucitó Jesús? Sí, ya no estamos muertos como antes, pero todavía estamos atados. Y es tarea de nosotros descubrir esas ataduras, pedir ministración y ser desatados. Él no podía desatarse solo. Tuvieron que desatarlo las personas que estaban a su alrededor. Por eso es muy importante, ¿verdad?, el ministerio de un siervo de Dios.
Tú eres un siervo de Dios, amén. Y dice el Señor que nos llamó para romper las ataduras, para quitar las cadenas de opresión, para sacar de prisión a los que están cautivos. Así es que una vez que venimos a Cristo Jesús, que Él ya lavó nuestros pecados, necesitamos ir siendo desatados, aún de nuestra mente. Nuestros pensamientos a veces son una cárcel. Esos pensamientos que tanto honramos o tenemos en estima, pero que son los que nos llevan al pecado, son los que nos mantienen cautivos, son los que nos impiden tener fe. Nuestra fe, ¿de dónde proviene? De la palabra de Dios. Es una fe racional, sí, porque tenemos que entender la palabra de Dios, pero necesitamos tener una experiencia personal con Dios, con Cristo Jesús, para que sea efectiva esa fe. Y bueno, ¿qué resultados hubo de este milagro? Algunos creyeron, muchos creyeron, imagínate, estaba una gran multitud de personas, porque Lázaro y sus hermanas eran gente popular, eran gente bien conocida. Y muchos judíos fueron al sepelio, fueron a llorar con ellos. Y después, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo resucita, la gente queda sorprendida. Pero hubo otros que fueron a dar aviso a los principales fariseos, a los escribas, y decirle, ¿qué creen que hizo ahora Jesús? ¿Qué creen que hizo el Jesús? Resucitó a uno. ¿Y ahora qué creen? Ahora más gente cree en Él. ¿Qué vamos a hacer? Así es que un milagro no necesariamente produce fe en las personas. Para algunos un milagro puede ser un tropiezo, ¿sabes? Pero para las personas que creen en Dios y que quieren andar en los caminos del Señor, un milagro lo que va a representar es un aliciente, es una confirmación de que el poder de Dios es verdadero. Muchos judíos creyeron en Jesús por ese milagro. Bueno, días después, nuestro Señor Jesucristo mandó hacer preparativos para que Él pudiera entrar a Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? Pues era el lugar donde estaban los reyes. Era, por decirlo así, la capital de Israel. ¿Qué había en Jerusalén? Estaba el templo del Señor. Ahí era donde la presencia de Dios se debía manifestar, en el lugar santísimo. Estaban los sacerdotes, ¿verdad? Estaban los principales judíos, aunque estaban dominados por los romanos. Los romanos tenían una forma de trabajar, venían y conquistaban, pero no destruían todo, sino que le pedían a las personas que dieran tributos. Y con esos tributos ellos seguían financiando sus guerras, se daban una muy buena vida y seguían conquistando otros reinos, y todos tenían que someterse a las leyes romanas. Ellos creían, fíjense, ellos creían que Roma era una luz en el mundo, que era la civilización, porque ellos consideraban a todas las demás civilizaciones como salvajes, ¿verdad? Entonces para ellos Roma, ¿verdad?, era como una luz, ¿verdad? Porque de hecho muchas de las cosas que se utilizan en el derecho romano, ¿verdad?, los derechos de hoy, ¿verdad?, las leyes de los países están fundamentadas en los derechos romanos. Más sin embargo, ¿verdad?, iba a llegar un rey diferente a aquel que estaba gobernando en Jerusalén. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 2, 21, 2 al 3, ahora sí quisiera que mi hermano Jonathan nos pueda leer esa parte. Si quiere venirse para acá, hermano, para que se escuche. Mateo 21, versículos 2 al 3. Véngase para acá, para que se escuche. Aquí. De 2 al 3, ¿verdad? Sí. Dice la palabra del Señor así. Pero acérquese al micrófono. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, vayan una
verán una burra atada junto con su cría. Desátenlos a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Okay. ¿Hasta ahí, no? Sí, hasta ahí. Muchas gracias. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo pudo dar instrucciones precisas? ¿Acaso conocía a esas personas? ¿Sí las conocía o no las conocía? Él todo lo sabe. Sí las conocía. Porque Él sabe nuestros espíritus, Él sabe quiénes somos, dónde vivimos, qué hacemos. Así es que les da instrucciones, miren, se van a ir por ese camino, van a llegar a donde hay un lugar, ¿verdad? Hay una burrita, ¿verdad? Con su pollino, ¿verdad? Bueno, pues me los traen. Y si alguien les pregunta qué van a hacer o qué están haciendo, van a decir nada más, el Señor los necesita. Y la gente los va a dejar que se los lleven. Extraño. Que tú veas que alguien está abriendo tu coche. Y luego que te diga, tú le digas, oye, ¿qué estás haciendo? El Señor lo necesita. Ah, bueno, está bien, llévatelo. Fíjate, qué cosas. Claro, en aquel entonces no podían tener un coche, pero ¿qué tenían? Animalitos. Tenían burritos, ¿verdad? Tenían caballos. Más los burritos, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda. ¿Por qué hizo esto nuestro Señor Jesucristo? Pues para cumplir esta profecía que habíamos visto, ¿verdad? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El Señor Jesucristo sabe los corazones, pero tú también puedes saber el corazón de otras personas. No te estoy hablando, ¿verdad?, de leer la mente. No te estoy hablando, ¿verdad?, de que de pronto tú te salgas de tu cuerpo y vayas a ver qué es lo que está haciendo alguna otra persona en su casa. No, lo que te estoy hablando es que hay un don que se llama palabra de conocimiento. Y Dios quiere que los dones se muevan en nosotros para que tú puedas saber las circunstancias de una persona y tú puedas tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. No es para, ya sé dónde guarda el dinero, ¿verdad? Ya vi dónde tiene su caja fuerte. No, no, no. Los dones del Espíritu Santo siempre van a ser utilizados para propósitos específicos. Y Dios, Jesucristo, utilizó, ¿verdad? Más bien dejó que el Espíritu Santo fluyera en él y él, por medio de palabra de conocimiento, supo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y lo que tenía que hacer para cumplir esa profecía. Y después tenemos propiamente lo que es su entrada en Jerusalén. Mateo 28, 8 al 11. Ahora sí le voy a pedir a Betty si me apoya. Mateo 21, 8 al 11, ¿verdad? Y se va a saltar los versículos 12 y 13 para continuar el 14 al 16. Mateo 21, 8 al 11. Y 14 al 16. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. 14 al 16. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero a los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Amén. Gracias.
¿Por qué había una gran multitud haciendo esto? Porque habían visto los milagros de Jesús. Y ese último milagro, ¿verdad?, del que acabamos de hablar, resucitar a un muerto, no era cualquier cosa. Entonces la gente estaba conmocionada. Y entonces empezaron, dice la palabra, a poner sus vestidos, ¿verdad?, a poner palmas para que pudiera pasar ese burrito en el cual iba sentado nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debiéramos de ser como ese burrito, ¿verdad?, al servicio del Señor, que Él pueda montarse en nosotros, ¿verdad?, y decirnos, mira, te vas a ir por este camino. Y nosotros ahí obedientes, llevando la presencia del Señor sobre nosotros, ¿verdad? Aunque a veces como burrito, ¿verdad?, decimos, ay, sí, es que yo soy un super burrito, ¿verdad?, y yo hago muchas cosas. Pero lo que podemos hacer es, porque arriba, si es que así es, ¿verdad?, porque arriba está el Señor. Si es que el Señor está sobre nosotros, Dios va a obrar poderosamente en nuestra vida. Pero no es para que nosotros nos jactemos, porque el Señor es el que hace los milagros. Nosotros somos un instrumento nada más. Y así es que el Señor iba sobre ese burrito y le iban poniendo palmas, vestidos, y Él va entrando. Dice la palabra que se creó una gran conmoción, la ciudad se estremeció. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se oyen gritos? ¿Por qué la gente está clamando y está glorificando a Dios? ¿Quién es ese que va sentado en ese burrito? Algunos contestaron, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entonces vinieron al Señor, ¿verdad?, cojos, ciegos, y Él los sanó. ¿Y cómo estaban los jóvenes? Estaban felices. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabes que aquellos jóvenes que estaban desesperanzados, aquellos jóvenes que no tenían un motivo, una razón para vivir, al fin habían encontrado un motivo, una persona verdadera, una persona de Dios? Y eso les daba ánimo. Y es lo que necesitan nuestros jóvenes en la actualidad. Necesitan encontrar a un Jesús poderoso. ¿Cómo lo van a encontrar? En nosotros. Ya el Señor Jesucristo ya vino. Él ya no va a venir otra vez y se va a manifestar a este mundo como lo hizo. Por eso nos entregó su palabra. Por eso nos entregó su poder. Por eso nos ha investido de su autoridad, para que nosotros representemos dignamente a nuestro Señor Jesucristo y los jóvenes y todas las personas puedan ver a Jesús en nosotros. ¿Qué va a pasar cuando ellos vean a Jesús en nosotros? Se van a llenar de esperanza, se van a llenar de alegría, porque su vida nuevamente va a volver a vivir. Yo cuando era joven, ¿verdad?, a lo mejor a ti te pasó, yo caí en un tiempo de depresión. No encontraba el propósito de mi vida. Decía, ¿qué voy a hacer igual que los demás? ¿Qué es lo que hace? Pues sí, estudias, ¿verdad? Después una familia, etc. ¿Y qué más hay? Pero cuando llegas, ¿verdad?, y conoces a Jesús, ¿verdad?, y gracias a Dios que yo lo conocí, ¿verdad? Ya había tenido una experiencia en mi infancia, pero sin embargo pasaron muchos años hasta que yo realmente pudiera comprender con todas, ¿verdad?, realmente qué es seguir a Jesús. Bueno, y vamos a avanzar más adelante. ¿Qué hizo más el Señor Jesucristo cuando entró en Jerusalén? Llegó al templo y ¿qué creen que encontró? Encontró todo un mercado, ¿verdad? Vendiendo palomas, ¿verdad? ¿Qué más estaban haciendo? Los cambistas. ¿Por qué tenía que haber cambistas? Porque mucha gente venía del extranjero, fieles a Jehová, al Señor, y traían monedas extranjeras de los lugares a los cuales provenían. Entonces era una casa de cambio ahí. No, pues ¿cuánto traes? No, pues y hacían ahí sus movimientos, sus trueques. Y también, ¿a qué venían? Pues a adorar al templo.
Así es que no faltaba el que compraba la oveja, el que compraba la paloma, el que compraba el buey, ¿verdad? Y era todo un mercado ahí en el templo del Señor. ¿Cómo debe ser una casa de oración? Debe ser tranquila. Dice la palabra de Dios, cuando tú vengas a la casa de Dios, guarda tu pie, guarda tu boca. Acércate para escuchar más que para hablar. No te apresures a traer tus asuntos delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú estás en la tierra. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio, ¿verdad?, de los impíos. Del mucho hablar, no es que Dios, es que mira, yo, y estoy hablando y hablando y hablando y hablando, y Dios me quiere decir algo, y no dejo de hablar. Ya terminé de orar, ya me voy. Y Dios se queda, bueno, pues, dices que viniste a buscarme, pero más bien viniste a echarme aquí tu discurso. Y el Señor busca que su casa sea una casa de oración en la cual podamos orar a Dios, pero que también podamos escuchar. ¿Y cómo iban a escuchar la voz de Dios con tanto relajo? El Señor Jesucristo se llenó de algo que se llama celo por las cosas santas. ¿Y qué significa el celo por las cosas santas? Que tú no vas a dejar que las cosas de Dios sean pisoteadas y sean blasfemadas. Si algo tú ves que está mal, tienes que corregirlo en tu vida. O en algún lugar, ¿verdad?, donde se dice que se alaba a Dios y tú eres parte de ese lugar, es tu obligación declararlo o corregirlo. Así es que nuestro Señor se llenó del celo de Dios, ¿verdad?, y dijo, esto no está bien. ¿Cómo es que la casa de mi Padre la tienen así? ¿Verdad? Y agarró un azote, ¿verdad?, y órale. Empezó a darles duro. Eso nos parece algo increíble. El Hijo de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios. ¿Verdad? Que dice en Isaías, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero. ¿Verdad? No dijo nada delante de aquellos que lo iban a sacrificar, no dijo nada. Pues en ese momento, ¿verdad?, traía un azote de cuerdas y no les hizo, a ver, hazte por favor a un lado. Les dio duro. Y no solamente eso, ¿verdad? Volteó las mesas de los cambistas, ¿verdad? Sacó a los animales, abrió las cajas de las palomas, se hizo un relajo completamente tremendo. Y entonces los líderes, ¿verdad?, le dijeron, ¿con qué autoridad? ¿Quién te mandó a hacer esto? ¿Por qué? Pues porque todo eso representaba para ellos dinero. No estaban ahí de gratis, ¿verdad? Todos tenían que aportar su cuota. Ellos se indignaron, dice la palabra, ¿verdad?, que se indignaron. Hay una profecía que se cumplió aquí, ¿verdad? Una profecía que dio el profeta Isaías en el año 725 antes de Cristo. O sea, la otra profecía fue 200 años después. Pero esta es antes que la profecía de Zacarías. Y el profeta Isaías, ¿verdad?, dice, él profetizó esto: digan a los de corazón apocado. ¿Qué es un corazón apocado? Un corazón que está desesperanzado. ¿Qué es lo que tienen que decirle? Esfuércense, no teman, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y ríos en la soledad. Así es que desde el año 725 el Señor ya está anunciando el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué hicieron estos sacerdotes, estos escribas? Se indignaron y dijeron, bueno, pues tenemos que matarlo. Había un sumo sacerdote, ¿verdad? Y él profetizó sin darse cuenta, ¿verdad? Él les dijo esto: es mejor que un hombre muera por toda la nación
Él lo estaba diciendo por su conveniencia, porque él, ¿verdad? Ellos decían, si Jesús llena Judea, ¿verdad? Más bien, si llena todo Israel con su doctrina, entonces lo que van a hacer los romanos es que van a destruir nuestro templo y nosotros ya no vamos a tener el culto que tenemos. A ellos no les interesaba tanto hacer la voluntad de Dios, sino que se mantuviera el culto. ¿Y cuál era el lugar donde se hacía el culto? El templo. Y el Señor Jesucristo estaba cambiando todas las cosas, porque Él estaba estableciendo, es que el templo era donde antes habitaba la presencia de Dios, pero ahora Dios va a habitar en las personas. Vamos a la siguiente. Ok. Perdón. Jesús entró en Jerusalén como rey, pero yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Es tu rey? Amén. Gloria a Dios. Y doy gracias a Dios por tu sinceridad, ¿verdad? Por aquellas personas que no dijeron amén, porque realmente también Dios toma en cuenta eso. Y no toma en cuenta para decir, no soy tu rey, entonces vete para afuera. No. Quiero decirte que el Señor quiere hacerte ver la importancia que Él, así como entró en Jerusalén para cumplir un propósito, Él quiere entrar en tu vida para cumplir un propósito. Tal vez tú puedas decir, no es que yo ya tengo mis planes, Dios, ya no necesito tus planes. Ok, es válido, porque a final de cuentas Dios nos dio libre albedrío para hacer en nuestra vida lo que queramos hacer, claro. Pero sin embargo Dios nos dice, mira hijo, aquí hay un camino y aquí está el otro camino. ¿Qué nos dice Proverbios? Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero cuidado, pueden ser caminos de muerte. Pero tenemos un camino que es un camino seguro, que es el camino de Cristo Jesús. ¿Por qué a veces no nos decidimos seguir el camino de Jesús? Porque pensamos que Jesús no toma en cuenta los deseos de nuestro corazón. Pero quiero decirte que Él toma en cuenta eso. Es más, lo que tú deseas en tu corazón está ahí porque Él lo puso ahí. Y pensamos que el camino de Jesús no va a pasar por aquellas cosas que nosotros deseamos en la vida, y sí pasa. Solo que Dios tiene un tiempo y un lugar y una persona para cada cosa. No es como tú quieras, no es en el tiempo que tú quieras, no es con las personas que tú crees. Él te va a dar tiempo, persona y lugar para que tú recibas tu recompensa si andas en sus caminos. Y entonces, Mateo 7, 21 al 22 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero si, Señor, yo iba a la iglesia Casa de Dios Querétaro, y ahí estaba el pastor Saúl, y estaba la pastora Vani, y estaban los de la alabanza, y yo hice, y yo escuché. Es más, yo oré por esa persona y Dios la sanó. ¿Qué es lo que va a responder el Señor? No te conozco. No te conozco. Pero ¿cómo es que no me conoces? No te conozco porque tú haces maldad. Haces lo malo. Pero sí sé lo bueno, pero eso no importa. El que es de Dios va a obrar siempre bien. Va a obrar el bien. El que es del diablo, unas veces va a obrar bien y otras veces va a obrar mal. Porque según el criterio del hombre, si tú haces unas cosas buenas, después como que tienes chance de hacer algunas que otras cosas malitas. Al fin que pues, la gente sabe que tú eres buena gente. No es así delante de Dios. Delante de Dios, o eres o no eres.
Por eso el Señor Jesucristo aquí nos está advirtiendo, dice, no te confíes. No te confíes con que yo te use. No te confíes con que tengas una buena reputación en una iglesia o con el pastor. No te confíes, porque yo puedo desconocerte. Por eso es tan importante que verdaderamente conozcamos a Jesús. Si no, ¿de qué va a servir que estamos tratando de dedicar nuestra vida a Dios y al final nos perdemos? Fíjate, mejor te hubieras ido al mundo, ¿verdad? Te hubieras ido al diablo a freírte bien fritito, pero por lo menos hubieras dicho, pues ya siquiera en el mundo medio la disfruté. Aunque no se lo recomiendo, ¿verdad? Porque el sufrimiento es eterno. Pero si tú en este mundo haces un sacrificio y sigues el camino del Señor, Dios te va a bendecir en este mundo y al final vas a tener una recompensa eterna. Estaré en la gloria de Dios. Siguiente, ¿sabes tú quién es Él? Yo sé que muchos hemos leído esta porción de la Escritura, pero aquí quiero resaltar dos cosas importantes. Juan 1, del 1 al 3, más bien 1 y 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Cristo es la palabra viviente. Tú tienes una Biblia en tus manos, gloria a Dios. Pero por el Espíritu Santo, esa palabra que está escrita en papel y tinta puede cobrar vida y entrar en ti y llenarte de vida, porque Jesús es la palabra viviente de Dios. Él es eterno, Él creó todas las cosas, ¿verdad? Pero Él es humilde y vino a este mundo para darnos salvación. ¿Qué más es nuestro Señor Jesucristo? Él es la vida. Ahí mismo en San Juan, capítulo 1, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O en otras palabras, en esta vida no vas a encontrar vida, aunque tengas muchas cosas materiales, no vas a encontrar vida, porque la vida está en Jesús. La vida dice que da luz a las personas. Mientras solamente tienes cosas materiales, no puedes disfrutar lo que tienes. ¿Cuánta gente, verdad, que llega a muchas riquezas y cuando están en la cúspide se dan cuenta que ya no tienen familia? O se dan cuenta, ¿verdad?, de que todos los placeres y pecados en los cuales se han involucrado los llevaron a una enfermedad fatal. O se sienten tan vacíos que estando en la cúspide se suicidan. Se cayó la bolsa, no salió el negocio. O la gente que le gusta lo ajeno, ¿verdad?, le tiene una trampa. Lo secuestran o secuestran a su familia y le exprimen todo. La vida está en Jesús y la vida de Jesús va a dar luz a tu vida. ¿Qué es vivir? Vivir es poder disfrutar de las cosas que Dios te da. ¿Qué es no vivir? Vivir es tener todo lo que este mundo puede ofrecerte y no tener a Dios. Y si no tienes a Dios, pues aunque digas que disfrutes de la vida, a final de cuentas, dice la palabra que todo se pierde en cosas vanas. Entre más tiene una persona, dice, más aumentan los que consumen tus bienes. ¿Verdad? Dice, la única bendición, dijo Salomón, es que tienes es verlos pasar. Pasa dinero, de acá sale, ¿verdad? Y de acá se gasta, de acá sale y ya, nada más estoy viendo cómo pasa. Dice que el rico luego ni puede dormir de la abundancia. Ay, a ver a qué me van a robar, voy a poner otra alarma ahí, voy a poner una guardia personal. A ver a qué me roban el coche.
Y no estoy diciéndote sé pobre. Lo que te estoy diciendo es que la vida no está en las cosas materiales. La vida está en Dios, está en Cristo Jesús. ¿Qué más es nuestro Señor Jesucristo? Él es el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hay algo importante que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, ¿sabes qué es? Quitar el pecado. ¿Y para qué quitar el pecado? Algunos dirán, si el pecado es bien rico, ¿para qué quiero que me lo quiten? Las consecuencias del pecado son las que te van a perjudicar. Es que yo puedo pecar sin consecuencias. Sí, es lo que te ha dicho el diablo, claro. Pero deja que pase un tiempo y vas a ver las consecuencias en tu vida, en tu familia. Porque todo lo que se siembra, se cosecha. Ahorita tal vez estamos cosechando todavía algunos espinos, algunos cardos de las cosas pasadas que hicimos. ¿Y qué tenemos que hacer? Sembrar ahora para el futuro. Es que yo estoy orando, pastor, y no veo la bendición. Es que yo ya estoy ayunando. Es que yo ya estoy diezmando. Es que yo ya estoy ayudando a los pobres y no veo el fruto. Sigue sembrando. Porque si hoy siembras una semilla de jitomate, hoy no vas a cosechar nada, ni mañana, ni pasado. Van a pasar muchos días. ¿Y qué tengo que seguir haciendo? Échale agüita, cuídale, ponle una varita. Quítale la plaga a la plantita y vas a obtener el fruto. ¿Qué significa eso? Labra tu vida. Siembra en ti nuevas semillas. Porque las semillas que se sembraron en el pasado, tal vez otras personas las sembraron en ti y son semillas malas. O tal vez tú mismo las sembraste y hoy te arrepientes de las consecuencias de lo que hiciste en el pasado. A veces por misericordia Dios corta esa cosecha, pero muchas cosas quiero decirles que nos pegan y nos llegan. ¿Por qué? Porque así es el pecado, tiene consecuencias. Él vino a quitar el pecado del mundo. Y yo quiero decirte una cosa, ¿ha quitado el pecado de tu vida? Si es así, gloria a Dios. Me gozo por tu vida. ¿Por qué? Porque entonces vas por buen camino. Bienaventurado, dice la palabra, el varón que Dios no inculpa de pecado. ¿Y qué significa bienaventurado? 1000 veces feliz. Dichoso el hombre. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios va a estar sobre él. Siempre nos ponemos al tú por tú con Dios. Dios, me debes esto, me debes lo otro, me debes aquello. Pero si hiciéramos cuentas con Dios, le salimos debiendo. Porque cada pecado es un insulto a Él. Es una deuda que contraemos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que conviene? Pues mejor venir a Jesús. Señor, limpia mis pecados. Ponme en una buena posición para con Dios. Porque sin la bendición de Dios, lo material, pues solamente es eso. Son cosas materiales, pero no es vida. ¿Cuál es el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que él estaba queriéndole decir a Jerusalén? Yo estoy entrando como el rey, porque yo quiero establecer un reino diferente y nuevo. Tiempo antes, la gente lo quiso hacer rey. Cuando él hizo la multiplicación de los panes, de los peces, dijeron, no, este es el gran profeta de Dios, vamos a llevarlo y lo vamos a hacer rey. Pero ellos lo querían constituir como un rey humano. Pero el Señor Jesucristo esperó hasta que el Padre lo constituyera y lo pusiera por sobre todas las cosas. Y no fue fácil.
fue de una forma en la que nadie se esperaba. Entra él, ¿verdad? Sí, con cierto honor, ¿verdad? Pero dice humilde, sentado sobre un pollino, declarándoles a todos, aquí viene tu rey, Jerusalén. Aquí viene tu rey, Israel. Yo soy tu rey. Y hoy te dice el Señor, yo soy tu rey, pero arrepiéntete. Arrepiéntete porque mi reino se está estableciendo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tú confías en los aplausos, en lo que este mundo dice de ti, pero en mi reino eso no vale. Las cosas en las que hoy confías, que son tu fortaleza, en mi reino no tienen ningún valor. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, tú eres un pobre, necio y desventurado. ¿Y cuál es el consejo que da? Los que leen la Biblia. Da un consejo. Van a corromper. Así es. El Señor está diciendo, mi reino tiene otras reglas. En este mundo tal vez te aplaudan y te digan que eres un éxito, porque a mí me lo hicieron y a mí me lo dijeron y yo me lo creí. Pero después me di cuenta que todo lo que había hecho sin Dios se estaba desmoronando y se estaba destruyendo, porque había construido sin Cristo Jesús. Por eso el Señor nos dice, mejor compra de mí oro refinado. Mejor alíñate a este nuevo reino. Porque los reinos de este mundo, las leyes de este mundo, los parámetros de este mundo ya no van a funcionar. Ni te van a servir para que tú puedas entrar en mi reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor nos da una oportunidad. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es una oportunidad. No está diciendo Jesús, voy a traer un cerrajero o yo tengo la ganzúa y voy a forzar la puerta de tu casa y me voy a meter. Él nunca va a forzar tu corazón para meterse en tu corazón. Él es muy decente. Él siempre hace todas las cosas legales. Y cuando tú quieres ir y visitar a una persona, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Tocar el timbre o tocar la puerta? ¿Verdad? Hola hermana Sabi, ¿cómo está? Venimos a visitarla. ¿Verdad? Pásele, ¿verdad? Eso nos está diciendo el Señor. Yo estoy tocando a la puerta de tu vida. Dice, si alguno oye. ¿Y qué es oír? Es diferente de escuchar. Porque yo puedo escuchar y me entra por aquí, me sale por acá. Pero cuando uno pone atención en algo, uno está oyendo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él, yo voy a cenar con él y él conmigo. Jesús nos está invitando a una nueva relación con él. Nos está invitando a convivir. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, puede ser que lo pases a la sala nada más. Pero si ya le tienes mucha confianza, lo pasas al comedor y le sirves algo, porque hay mucha confianza ya, ¿verdad? Y entonces tú disfrutas una comunión más íntima y hay de por medio unos alimentos. Esto viene de la mano de Dios, ¿verdad? Esto viene así es. Incluso en este mundo, ¿cómo se cierran los grandes negocios? Pues con una comida. Bueno, a veces algunos con bebida, ¿no? Pero el sentarse a la mesa es empezar a tener un trato más cercano con esa persona. Yo te invito a que te pongas de pie.
y que tú le des al Señor Jesús hoy esa oportunidad. Yo sé que tal vez tú ya le dijiste, Señor, yo te entrego mi vida, pero a lo mejor tú no le has entregado tu tiempo como para tener una relación con Él. A lo mejor le dijiste, sí, Señor, entra, pero ¿qué crees? Que estoy muy ocupado. Ahorita te atiendo. Y te pones a hacer tus cosas y el Señor Jesús está ahí esperando. Tal vez lo dejaste en el vestíbulo, tal vez lo pasaste a la sala y está ahí sentado, pero realmente no te has sentado con Él. Porque como Marta, seguramente estás muy ocupado haciendo muchas cosas, e incluso tal vez cosas para Dios, y no tienes tiempo para sentarte con Él y escucharlo. Y el Señor nos dice que quiere que seamos como María también, que nos sentemos y le escuchemos a Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, estamos recordando que tú entraste a Jerusalén como rey de los judíos. Y nosotros somos judíos gracias a ti, Señor Jesús, porque tú nos hiciste parte de tu familia. Somos hijos de Dios y también somos parte del pueblo de Israel espiritual, Señor. Gracias, bendito seas. Pero también, Señor, nosotros reconocemos que necesitamos, Señor, tener una relación más íntima contigo. Perdónanos, Señor, porque a veces son nuestros pecados, es nuestro afán por las cosas del mundo, es nuestra movimiento, nuestro traqueteo en el mundo, Señor, el ruido de este mundo, que no nos ha permitido, Señor, o no hemos querido nosotros sentarnos para estar contigo. Perdónanos, Señor. Porque si hay algo importante en este mundo, y tú se lo dijiste a María, a Marta, María ha escogido la mejor parte. Y la mejor parte no es servirte a ti, Señor. La mejor parte es escucharte estando contigo. Ayúdanos, Señor, a escucharte. Creemos la palabra, Señor, que tú nos has dado, que en este año, Señor, nos vas a enseñar a andar en tu espíritu. Ayúdanos a escucharte primeramente, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces en nuestra oración hablamos mucho y no damos tiempo a que tú nos hables. Espíritu Santo, háblanos, muéstranos en sueños, revélanos tus planes y que estemos seguros que eres tú, Espíritu Santo, porque también hay espíritus engañadores que van a querer traernos palabras que nos desvíen del camino, que nos aparten de los propósitos de Dios. Danos buen sentido, danos sabiduría. Ayúdanos a discernir, Espíritu Santo, lo que es trigo, lo que es paja, lo que es cizaña. Ayúdanos a discernir, Espíritu Santo, lo que viene de parte tuya y lo que viene sutilmente del Espíritu que gobierna los aires, del espíritu de las tinieblas, Señor. Porque Satanás, dice tu palabra, Señor, que se disfraza como ángel de luz. Señor, ayúdanos a estar conscientes, a discernir, que todas las cosas, Señor, las podamos filtrar por medio de tu palabra, con ayuda de tu espíritu. Que juzguemos toda profecía, que juzguemos todo sueño, que juzguemos toda revelación, toda visión, pasándola por el filtro de tu palabra, para que sepamos si es verdadera y si viene de parte tuya, Señor. Tú quieres guiarnos, Señor, y yo sé que tú lo vas a hacer, Señor. Y yo sé, Señor, que al terminar este año, Señor, vamos a terminarlo en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, bendito Jesús. Yo te invito a que oremos un momento en lenguas.
Gracias a todas las personas que estuvieron en esta transmisión. Dios les bendiga, ¿verdad? Y deseamos que el Señor siga edificando sus vidas. Vamos a hablar un momento en